Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos al Teatro Mira, una tarde más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana que vuelve a ser un éxito, la Semana de la Novela Histórica de Pozuelo. Quiero dar las gracias a la Asociación de los Escritores con la Historia, Isabel San Sebastián, Chani Pérez Henares, primero por hacer una defensa de la historia de España como la hacen a ultranza y segundo por confiar en Pozuelo otra vez. Es un verdadero lujo poder contar con vosotros, es un regalo, muchas gracias. Vamos a empezar esta jornada entregando el premio de este año de Escritores con la Historia y Pozuelo de Alarcón a la novela histórica del año. Así que primero le doy la palabra a nuestra alcaldesa, Susana Pérez Quislán, que les va a dar la bienvenida también. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, les doy a todos la bienvenida a este Teatro Mira que tanto queremos, a estas tablas tan importantes para la cultura. Y sobre todo les doy las gracias por su asistencia. Estábamos comentando, Isabel y yo, que son 5 años ya los que llevamos con este tema y el primer año la verdad que fue un poco aventura, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y año tras año, día tras día, ha estado lleno este teatro, lo cual demuestra el nivel que siempre hay en Pozuelo, el interés cultural que siempre hay en Pozuelo, en este caso por la historia. La verdad es que han sido 4 jornadas interesantísimas. Hoy clausuramos esta 5ª edición de la Semana de la Novela Histórica, una semana que, como les he dicho, pusimos en marcha en el año 19 en colaboración con la Asociación Escritores con la Historia y que en esta ocasión lleva el título de Enseñanzas de la Historia de España. Es un honor, como ha dicho la concejal, para este ayuntamiento poder disfrutar de estas jornadas que desde el principio, como les decía en aquel primer ciclo, fue necesario trasladar a este teatro porque la acogida que tuvieron y que han seguido teniendo todos estos años ya pueden ustedes comprobar cuál ha sido. En estos días en que parece que se quiere cambiar nuestra historia, incluso ocultar y a veces eliminar algunos periodos de los temarios de los colegios o impartirla con una gran carga ideológica, llegando incluso a la manipulación de los hechos, resulta imprescindible conocer y fomentar el conocimiento de nuestra historia, de la verdadera historia, de toda nuestra historia. Y no solo de la más actual, sino también de la más lejana, porque necesitamos saber qué pasó antes y cómo pasó, para poder comprobar los hechos más recientes, para poder comprender, los hechos más recientes. Eso sí, siempre desde el conocimiento objetivo y libre de sectarismos, desde la libertad. Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación de cara a las generaciones más jóvenes. Para enseñarnos un poco más, hemos contado con un programa que destaca por la excepcional relevancia de los participantes, todos ellos grandes estudiosos de la historia de España, además de ser excelentes escritores y comunicadores. Periodistas y escritores como Isabel San Sebastián, que además, como ustedes saben, es vecina de Pozuelo, Antonio Pérez Henares, que me acompañan hoy en el escenario, junto al pintor Augusto Ferrer Dalmau, con quien compartirán la ponencia de esta tarde. Hemos contado con el diplomático, político y también escritor Inocencio Arias y con el historiador, novelista y expolítico José Calvo Boyato. Todos ellos son grandes estudiosos de la historia y excelentes especialistas de novela histórica, que durante esta semana nos han demostrado que la unión nos hace fuertes y que la división siempre es letal. Hemos aprendido un poco más sobre la presencia de los españoles en América, en esa época, cuando España se replicó en América, que algunos quieren ahora oscurecer. Bajo el título de España y América, de rey a ciudadano, hemos descubierto la influencia de la monarquía española en la independencia de Estados Unidos, algo muy poco conocido, y las relaciones entre ambos países, pasando por la guerra del 98, nuestra guerra civil o incluso la OTAN. Y hemos profundizado en el porqué del fiasco de la Primera República. Y hoy terminamos la semana con una conferencia diferente, con los 3 ponentes de gran valía intelectual. Juntos van a comentar episodios destacados de nuestra historia a través de los cuadros de Ferrer Dalmau, un excelente pintor realista especializado en escenas históricas y de batallas, que retrata con muchísimo detalle y rigor aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas españolas, gracias en parte a su convivencia con tropas españolas en zonas de conflicto internacional como Afganistán, Siria o Irak. Antes de darles paso, vamos a hacer la entrega del 4º premio de novela histórica, Escritores con la Historia, con el que desde el Ayuntamiento y la Asociación queremos impulsar y apoyar a escritores noveles que a través de sus obras contribuyan a dar a conocer la historia de España. Me consta que el jurado, a quien ya me adelanto en darles las gracias por su colaboración, lo ha tenido muy complicado por el gran nivel de las novelas participantes, si bien la decisión final se adoptó por unanimidad.
Desde aquí mi agradecimiento a todos los candidatos, a quienes además animo a seguir escribiendo, y mi enhorabuena en nombre de todo Pozuelo al ganador. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy bien, pues como les ha anunciado la alcaldesa, ahora pasaríamos al fallo del jurado, así que invito a Isabel San Sebastián y Antonio Pérez Henares a que hagan lectura del mismo. En Pozuelo de Alarcón, siendo las 9 horas del día 24 de enero de 2023, reunido telemáticamente el jurado, como órgano colegiado al que se refieren los artículos, esto creo que no hace falta que lo lea. Presidente, doña Victoria Wargier Palacios, concejala delegada de Cultura y Comunicación y vicepresidenta del Patronato Municipal de Cultura. Vocales, don Antonio Pérez Gómez, Antonio Pérez Henares, de la Asociación, presidente de la Asociación Escritores con la Historia. Servidora, Isabel San Sebastián Cabasés, vicepresidenta de dicha asociación. Doña Almudena de Arteaga y del Alcázar, miembro de la asociación y destacada novelista histórica. Don Juan Eslava Galán, el padre moderno del género y, por supuesto, miembro de la asociación. Secretaria Abelina Tojo Fernández, directora general del Patronato Municipal de Cultura y anfitriona, junto con Eva, la directora de este teatro, que hace posible la celebración de estas jornadas año tras año. Se inicia la sesión procediéndose a valorar los contenidos, redacción, estilo de las novelas presentadas al concurso. Y el jurado, tras haber leído las 4 novelas presentadas este año y destacando el gran nivel encontrado en todas ellas, ha decidido por unanimidad otorgar dicho premio, el Premio Escritores con la Historia Pozuelo de Alarcón, en su 4ª edición, a José Manuel Sala Martí por su novela Los cautivos de Castilnovo, editada por HRM Ediciones. Y lo ha hecho por los siguientes motivos. Los cautivos de Castilnovo es una novela emotiva y absolutamente respetuosa con la historia, que atrapa desde la primera página. Extraordinariamente documentada y maravillosamente escrita, utiliza un lenguaje muy cuidado e inusualmente rico que, junto a la minuciosa descripción de paisajes, ciudades, palacios y galeras, transporta al lector al Mediterráneo del siglo XVI y el mundo fascinante de los tercios. Valoramos un muy buen pulso narrativo y una intriga mantenida hasta el final, con el relato de unos hechos poco conocidos y trágicos acaecidos en la gran frontera mediterránea clásica. La toma de Castilnovo por el corsario Barbarroja en 1538, la heroica defensa de dicha plaza protagonizada por un tercio español y la hazaña de un grupo de cautivos que logró escapar de Constantinopla. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. De modo que nuestra más cordial enhorabuena, de verdad, a José Manuel Sala Martí por este premio muy merecido. Le rogamos que suba al estrado para recibirlo, por favor. Mientras intervienes, ¿quieres dejar el... Sí. Solo voy a decir 2 palabras. Este premio ha dado una suerte extraordinaria a todos los autores que lo han ganado. La prueba José Zoilo o los 2 del año pasado. Estoy convencido que este va a llevar el mismo camino. Es una novela extraordinaria. Simplemente eso. Y espero que hoy conozcan a quien va a ser un escritor de novela histórica que va a hacer camino y va a tener metas muy altas que ganar. Enhorabuena. Bueno, buenas tardes a todos. Yo solo voy a ser muy breve, unas breves palabras para agradecer al Ayuntamiento de Pozuelo, a su alcaldesa, al jurado y a la Asociación Escritores con la Historia este premio, que me hace una alegría inmensa, ¿no? Yo casi no me lo puedo creer a día de hoy.
Y realmente me siento como uno de aquellos poetas que eran reclutados por el dios Mercurio y Cervantes para emprender aquel viaje que hicieron al Parnaso. Y solo espero que, bueno, que en el camino pues, no se me considere un polizón, ¿eh? También le quiero agradecer el premio a mi familia, a mi mujer, a mis amigos, que con paciencia y su buen ánimo me han animado a escribir y me han ayudado pues, en las múltiples correcciones que han editado el libro y que, bueno, gracias a ellos el libro es lo que soy, el premio también es vuestro. Finalmente, quisiera recordar a mi suegro, Ignacio Hidalgo, que falleció recientemente y que es a la persona a la que se le dedicó la primera edición del libro. Estoy seguro que hoy nos está siguiendo desde un lugar mejor, con una sonrisa de oreja a oreja. Bueno, y a todos, muchas gracias. Pues vamos a hacer una foto de familia. Pido que suba al escenario Rosa Gallego del Peso, que es la escultora de la obra que se ha entregado al premiado. Me pide el fotógrafo que y el premiado, por favor. Para allá un poquito. Lo que él nos diga. ¿Sí? Muy bien, pues ya celebrada esta ceremonia de entrega de premio, daríamos comienzo a la conferencia. Creo que Isabel además tiene que hacer un anuncio. Muy esperado por todos, creo. Bueno, concluidas las formalidades y la entrega de este premio, que este año realmente tiene una calidad altísima, yo les recomiendo a todos que se lean la novela porque les va a enganchar desde la primera página hasta la última. Yo me la leí exactamente en 3 días y si no hubiera tenido mucho trabajo me habría durado 1, pero en fin, es una novela fantástica, se lo digo de verdad. Concluidas las formalidades y agradecido, por supuesto, una vez más su presencia y al Ayuntamiento, les tengo que anunciar que ya está en este mundo Mateo. Mi nieto ha nacido. Ya le he dicho a mi hija que es el bebé más esperado y más aplaudido de todo Pozuelo de Alarcón en mucho tiempo. Y se lo agradece de corazón. Pero como es el hermanito de Beatriz, de mi nieta, que tiene 2 años y medio y se convierte, como diría Delibes, en la princesa destronada, pues me van a perdonar, pero me voy a ir a buscarla para traerla a dormir a casa con Abu, para mimarla, para ponerle una peli de dibujos y hacerle croquetas y, en fin, estas cosas que hacemos las abuelas para que la peque no se sienta demasiado mal porque de repente ha aparecido una cosa pequeñaja a la que sus padres hacen más caso que a ella. Así que no me quiero despedir. No tengo duda de que Chani y Augusto les van a colmar van a dar un broche de oro a esta Semana de Novela Histórica de Pozuelo, que yo creo que ha sido de mucho nivel. Yo por lo menos he disfrutado mucho, he aprendido mucho y creo que la ponencia de hoy con el presidente de la asociación y con el mejor pintor de batallas que ha habido en España desde por lo menos Velázquez, y estaría ahí en dura pugna con él, en durísima pugna, sería un photo finish. Seguro que van a disfrutar muchísimo. Yo de verdad me disculpo, pero no me quiero ir sin decirles, primero, que les agradezco de corazón un año más su respuesta, porque es muy emotiva y es muy motivadora para seguir preparando esta Semana de Novela Histórica de Pozuelo con la ilusión con la que lo hacemos y este premio de novela histórica, y emplazarles ya para el año que viene, que en este mismo momento nos ponemos a pensar sobre qué tema y con qué autores compartir unos días tan maravillosos como los que hemos pasado. Muchas gracias de corazón y hasta el año que viene.
Córrete un poquito más para aquí, centro. Para verlo así, hacia atrás. Toma, ¿quieres tú el mando? Eso lo vas llevando tú. Lo voy pasando yo. Bueno, pues una vez dada la bienvenida a Mateo, que de verdad no estuvo ayer en vilo, y viendo la felicidad de su abuela, estamos felices todos, la verdad. Pues vamos a ir al cierre de estas jornadas, que esta vez van a tener un elemento muy diferenciador. Normalmente han sido conferencias y, bueno, siempre. Y en esta ocasión, con Augusto, que es miembro de la asociación desde hace ya tiempo, y al mismo tiempo saben que, luego hablaremos un poco de él, ha montado una fundación que tiene mucho que ver, si no todo, con lo que es el espíritu que preside nuestro impulso y que es el suyo, que es acercarnos a nuestra historia y ponerla en valor y defenderla y rescatarla de quienes quieren ignorarla y aplastarla. Él ha fundado la Fundación Augusto Ferrer Dalmau, luego ya les digo, hablaremos de eso, que no tiene otra cosa sino que becar a los jóvenes talentos, no solo de España, sino de Hispanoamérica, para que pinten la historia de España y la historia común. Verán, ya hablaremos, pero para que vean un poco, el otro día esbozaba una cosa. Uno de los ataques que se hacen, así sibilinamente, pero que se deslizan, es que tanto la novela histórica como la pintura histórica son artes menores, lo cual es una ridiculez bastante seria, pero lo irán de continuo como quien la desliza. Tan estúpido como que efectivamente, ¿quién era un tal, cómo se llamaba este? El que pintó Carlos V el Mulber, Tiziano, ¿no? Tiziano, ¿quién era Tiziano? O bueno, un tipo que acaba de citar Isabel, un cuadro como La rendición de Breda, Las lanzas, arte menor. ¿Y este tal Velázquez? ¿Quién era? Sigamos. Y esto de los fusilamientos del 3 de mayo, de un tal Goya, otro Mindundi. Bueno, si me ponen y el Guernica de un tal Picasso, ¿quién será? Fíjense qué estupidez de considerar a la pintura histórica como un arte menor. Pero, ¿y qué pasa con la novela histórica? Pues 3/4 partes de lo mismo. Entonces, según ese baremo, Benito Pérez Galdós, pues ya saben ustedes, era un actor de cuarta, un escritor de cuarta, un señor que, vamos, no sé, ni siquiera porque hay libros que hablen de él. Y quien habla de Galdós puede hablar de tantísimos otros en España o en el mundo. Que es curioso, y pensaba el otro día el por qué se está produciendo esto. Porque yo creo, y lo hablaba con Augusto al venir hacia acá, que después de tiempo empieza a haber no solo una resistencia, sino una reivindicación y un ataque en defensa precisamente de esa historia y que esa batalla se empieza a ganar. Esto que yo veo aquí es que la empezamos a ganar y que nos hemos cansado de que insulten a nuestros abuelos, a nuestra historia, y me decía Augusto al venir, y a nosotros mismos, porque nosotros también somos España y estamos inmersos en esa historia. Creo, efectivamente, que si seguimos firmes y seguimos sin ningún tipo de complejos, eso sí, con el conocimiento y con la verdad histórica y no creando sobre eso otras mitologías que no tienen nada que ver, con la verdad histórica y con el rigor histórico, creo que esta batalla la vamos a ganar. Y vamos a seguir ganándola con las armas más potentes que hemos tenido y que ha tenido España. La literatura y la pintura. Sí, señor. ¿Dónde hemos sido más grandes en la historia de las artes? En literatura y en pintura. Hay que recordar, de todas las maneras, que el gran genio universal de las letras, antes que nada, fue un soldado. Un tal Cervantes, también, don nadie. Cuando venía, que venía de Italia, traía en el bolsillo una carta,
unas cartas firmadas por don Juan de Austria, donde le recomendaban al rey para que hicieran a don Miguel capitán. Los berberiscos lo cogieron prisionero y perdimos un capitán de los tercios. Seguramente salimos ganando porque hoy tenemos al genio de los ingenios. Pero, como digo, desde la literatura y desde la pintura. Nos queda una cosa que ganar y yo espero que un día lo tengamos aquí. Hoy somos un mundo audiovisual. Tenemos que lograr que lo mismo, que Augusto pinta y lleva imágenes y eso se plasma, la historia, tenemos que lograr que un día alguien haga una película que de verdad nos ponga. Yo simplemente, con que alguien hiciera Master and Commander y que alguien dijera este barco es Inglaterra, no, este barco es España, seríamos felices. Lo conseguiremos. Habrá un día un autor que haga una película donde los españoles seamos los buenos. Y con esta introducción vamos al lío. Augusto y yo vamos a ir empezando a desgranar retazos importantísimos de la historia de España con sus extraordinarios cuadros. Y ahora ya, Augusto, te toca. Bueno, encantado de estar con todos ustedes aquí. Yo no tengo el don de la palabra que tiene Chani. Ni yo sé pintar como tú. Claro. Soy una persona bastante tímida, pero bueno, vamos a ir comentando una serie de cuadros por épocas un poco significativas dentro de la historia. Son muchos cuadros que he pintado de muchas épocas y he tenido que resumirlo en 12 cuadros, más o menos. Hay saltos de épocas bastante grandes, pero yo creo que podríamos empezar primero con don Pelayo. Aquí empezó todo, aquí empezó lo que se dice en la Reconquista, aquí ya vencimos, aunque haya gente que diga que no existió Covadonga, aquí empezó todo. Entonces, aparte, este es una reconstrucción de lo que podría ser don Pelayo, está asesorado por especialistas, así vestía, ese era su aspecto real, no era un aspecto de edad media avanzada, sino más bien tirando a muy visigodo, y este es un retrato, un esbozo del cuadro que estoy pintando ahora de Covadonga, que ya lo veréis en breve dentro de un... Eso les decía ayer que había una sorpresa. Sí. ¿Qué estás haciendo ahora exactamente? Claro, este era el prototipo del cuadro que voy a presentar ahora el 18 de marzo en la Basílica de Covadonga, que se va a quedar en la Basílica de Covadonga, lo que es la batalla de Covadonga en realidad. Estoy pintando ya, me falta muy poquito, son 2 metros de cuadro. Es una carnicería lo que estoy pintando, en serio, o sea, es una barbaridad. Entonces, pues, probablemente habrá mucha polémica, pero yo así me he documentado, así me han dicho cómo fue el acto, pero bueno, como anticipo, tenéis al personaje que sale en el cuadro, que será este señor de aquí. Esto sí, con el casco puesto. Por lo cual, que espero que dentro de poco tiempo, ya 18 de marzo sale el cuadro, o sea que lo veremos todo y a ver qué opinan. Pero fíjense, es una noticia. ¿Por qué? Porque no existe ningún cuadro de la batalla de Covadonga. O sea, no hay del hecho fundacional, de lo que se ha considerado el hecho fundacional de la nación española, no existe ningún cuadro. Bueno, es que no solo el cuadro no existe, sino encima este cuadro lo ha encargado México para donar a Covadonga. O sea, la Asociación de Asturianos de México, nietos, bisnietos de mexicanos, han financiado el cuadro y lo van a donar ahora, el 18 de marzo, a Covadonga, a la Basílica. El año pasado estuvimos, sí, Isabel, él y yo, y aparte José Ángel Mañas, justo cuando se conmemoraba el 1300 aniversario de la batalla. Sí. Hicimos unas jornadas, como se hacen estas, en Covadonga. ¿Se enteraron ustedes el año pasado que era el 1300 aniversario de la batalla de Covadonga? Poquísima gente. Intentamos hacerlo allí, aquello tuvo bastante eco. Deciros que el abad de Covadonga se volcó, se aguantaron todas las presiones habidas y por haber, hasta una que pretendía que incorporáramos una conferencia a nuestra cosa que se titulara Covadonga, un lugar de reconciliación.
Y el abad le respondió a quien se lo estaba proponiendo, dijo, no, eso aquí no. Exactamente sus palabras fueron, y díjele yo, es asturiano, no, aquí no. O sea, pues aquí, y es importantísimo lo que acaba de decir, ese cuadro estará expuesto en la Basílica de Covadonga. De por siempre. De por siempre. De por siempre. Y aparte, yo creo que cuando viene el cuadro de reconciliación habrá muy poca. Hombre, vamos a tener problemas. Hay un tiempo para cada cosa. Así que les digo, ya tendremos el día 18 de marzo sí, un cuadro de la batalla de Covadonga. Y no será el único cuadro que tenga impronta, que en un momento determinado vaya a despertar, si es menester, polémica, y si la despierta, ahí estaremos para defender el cuadro, que tiene una defensa primera, que es una obra pictórica verdaderamente impactante, y eso que solo he visto algunos bocetos, pero aparte de eso tendrá la defensa histórica, la defensa hecha por especialistas como Yello Balbás, que ha sido uno de los, posiblemente el hombre que en estos momentos yo creo que es el que más... El que más sabe. De hecho, es el que me ha asesorado con el cuadro, ya lo veréis. La estética de los covadongos, de los guerreros, no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos o nos pueden haber visto. Yo me llevé sorpresas, porque la verdad es que parecíamos más vikingos que otra cosa, pero está súper documentado este cuadro. Hemos dedicado mucho tiempo a la documentación. Imagino que hay dentro de lo que era la vestimenta musulmana o bereber, pero en el lado cristiano me imagino que había como dos tipos de gente, ¿no? No, había muy pocos guerreros, la mayoría eran civiles, por decirlo de una manera, eran gente eran montañeses. Montañeses del campo, pero esto también va a estar proporcionado en el cuadro. Creo que el cuadro tiene unos 45 personajes, o sea, es un mogollón. O sea, mogollón. Es lo que se llamaba antes una sarracina. Pues es una degollada, es una barbaridad lo que estoy pintando. Es verdad, o sea, yo no sé si al final lo van a poner en la basílica cuando lo vean, pero es una barbaridad. Yo te aseguro que el abad lo pone. Pasamos, si quieres, a... Bueno, otra. A ver, este cuadro lo pinté no hace mucho, hace poco. Ya sé que es la carga de los tres reyes, no fueron tan juntos, pero es que en el cuadro no me cabía la proporción de la distancia. Entonces hice un poco alegórico lo que eran los tres personajes, los tres reyes, cuando cargaron en las navas de Tolosa. Más que nada es un documento de cómo realmente vestían, porque también está asesorado por Luis Sorando Hijo, que es un especialista en el tema, donde me asesoró con el tema de la vestimenta, cómo iban, el tipo de escudo, o sea, incluso los musulmanes cómo eran. O sea, es un documento más que otra cosa. Es simbólico, es la carga de los tres reyes. Una gran victoria que tuvimos. Es la batalla posiblemente más decisiva de toda la Edad Media, y no solo en España, sino en Europa. Se dice que si en las Navas el ejército cristiano hubiera sido derrotado, que hubiera sido además no solo derrotado, sino totalmente destrozado, porque piensen un poco en la historia de la batalla. Se baja todo el ejército, se contaba aquí el otro día. En un momento determinado los cruzados francos se dan la vuelta y se van. Y decirles que incluso intentaron asaltar Toledo, pero se les cerraron las puertas. Pero los toledanos dijeron, pero estos están volviendo. ¿Cómo están volviendo? Si no han dado tiempo a llegar a la batalla. Los que se fueron y siguieron hacen que Al-Nasir, Miramanolín, adelante sus líneas, bloquee todos los pasos de la sierra, y bloqueados esperaba casi que los cristianos tuvieran que emprender una retirada, atacar su retirada. La historia famosa del pastor que les enseña, les dice a don Diego López de Haro, y de pronto se encuentran formado a todo el ejército cristiano atravesada la sierra. Pero piensen una cosa, al mismo tiempo que habían atravesado la sierra estaban en una auténtica ratonera. No podían sino vencer, porque estaban al otro lado. Si los musulmanes se hubieran vencido en las Navas, no solo hubieran alcanzado una enorme victoria, sino que hubieran destrozado a todos los ejércitos cristianos. Se hubieran cargado a los tres reyes y prácticamente, porque no tenían escape, solo les quedaba o vencer o una muerte verdaderamente, y no solo poner en riesgo. Yo he pensado mucho
al ver las Navas, que aquel día se jugó todo. Se inclinó la balanza, pero si se hubiera inclinado del otro lado, hubiera sido una batalla de consecuencias verdaderamente aterradoras para la cristiandad. Este es el momento decisivo. La batalla empezaba como empezaban los cristianos, con una carga en cuña sobre lo que eran las primeras líneas musulmanas, que eran los yihadistas, voluntarios, etcétera, que solían ser deshechos. Pero ya inmediatamente detrás empezaba a estar la resistencia de las tropas regulares musulmanas, que en este caso habían venido de muchos sitios, desde los arqueros turcos hasta lo que eran las tropas negras que custodiaban la tienda de Al-Nasir. Hay un momento que Diego López de Haro, es cierto la broma, que no es ninguna broma, que al ir a cargar el hijo, Diego López de Haro, señor de Vizcaya, que era el que mandaba el centro español, al ir a cargar le dice su hijo: padre, que hoy no me llamen hijo de traidor, porque en Alarcos, no bien, porque no tenía razón, le habían acusado de haberse retirado antes de tiempo. Y Diego López de Haro le dijo: no, hoy no te llamarán hijo de traidor, hijo mío, puede que hijo de puta sí. ¿Saben por qué? Porque la mujer de Diego López de Haro se le había fugado con un herrero. La historia tiene... El hijo y el padre se abrazaron, aquello y tal, y hay un momento que es decisivo. De pronto, las vanguardias cristianas empiezan a ser detenidas por los haces almohades, que son combatientes furiosos y muy bien adiestrados, y si hubieran logrado contenerlas, inmediatamente hubiera sucedido lo que Alarcos. Las tropas ligeras de caballería ligera desbordan por los flancos, cercan y acaban destrozando, casi embotellando a todo el ejército cristiano, inferior en número. En ese momento ya las órdenes de caballería estaban resistiendo, pero a durísimas penas. Los concejiles empezaban casi a retroceder, y es cuando esta vez Alfonso VIII, que se había equivocado en Alarcos, con el obispo de Toledo al lado, es el momento, carguemos y vamos a morir hoy, ahí. Y entonces don Rodrigo le dice: no vamos a morir, hoy vamos a vencer, y se produce la carga en bloque de lo que quedaba en las reservas. Aparece, como ven, ese señor que yo siempre le he dicho que lo tenía que haber pintado más alto, porque es Sancho VII el Fuerte. No sé si lo saben, era tataranieto del Cid. Sí, sí, sí. El Cid no tuvo dos hijas que se llamaban Sol y Elvira, sino María y Cristina. Una se casó con el conde de Barcelona. Así que lo siento por el señor Caro Rovira, pero la condesa de Barcelona era una hija del Cid. Y la otra se casó con el infante navarro, con Ramiro, que entonces no estaba en la corona, que estaba unida a Aragón. Pero el hijo de ellos, García Ramírez, el restaurador, es quien restaura la corona navarra. Su hijo es Sancho VI el Sabio, y su tataranieto es este señor, Sancho VII el Fuerte. Fíjense qué cosas tiene la historia más divertidas. Ese es uno. En el centro está Alfonso el de las Navas, Alfonso VIII, el que empezó siendo un niño cuando llegó al trono, rey pequeño, que tiene una historia fascinante, y el tercero, que es un personaje que a este señor y a mí nos encanta. Primero, porque él es de la corona de Aragón. Claro. Porque Augusto se llama Ferrer Dalmau, y entonces es de la corona de Aragón, de la que formaba parte el condado de Cataluña. Ahí ven la bandera, y este es un maravilloso rey, el rey Galante, que hacía una broma el otro día, Isabel, ¿se acuerdan? De que a mí me caía muy bien, porque padre de Jaime I el Conquistador, que aquí sufrió una lanzada, que estuvo a punto de matarle, y esta vez no lo mató. Al año siguiente moriría defendiendo a sus súbditos cátaros contra Simón de Montfort. Este rey fue el más leal amigo de Alfonso VIII y el más leal a Castilla, y el primero que se apuntó a esa batalla. Yo me parece uno de esos reyes desconocidos, pero
A ti te gusta mucho, ¿verdad? Sí, ¿Por qué? Hombre, claro, no deja de ser lo que fue mi rey de mis antepasados. Yo soy de origen catalán, bueno, de Barcelona, del siglo de los siglos. Creo que tengo más de 8 apellidos catalanes y por lo cual este era nuestro rey. Y es así. Y ahora, si te parece, Chani, pasamos a otra reina. La imagen está un poco a chatas por algún motivo de la pantalla para que no subiese, pero vamos, que queda bien. Esta es mi reina preferida, la reina Isabel, y al lado el gran capitán, otro de mis grandes capitanes. Entonces, quise plasmar esta imagen del gran capitán cogiendo las riendas de la reina. He puesto a la reina bastante guapa, no hace justicia, supongo que sería más guapa, pero bueno, yo la he puesto de esta manera y es el momento de que el camino de Santa Fe, el momento que van hacia Granada. Y es la imagen también reconstruida gracias a los asesores de cómo debía vestir, qué tipo de atalajes tenía el caballo, igual que la armadura del gran capitán también está documentada. Es una escena, en cierto punto, hasta romántica, diría. Yo no sé si hubo algún lío entre el capitán y la reina, pero algo se rumoreaba. Bueno, lo cierto es que si hubo, digamos, como una pareja que podría visualizar la reina Isabel y el más leal de sus caballeros, que al mismo tiempo fue el gran militar de toda la época. Ese hombre, que es todavía muy joven, va a ser el creador de la infantería más maravillosa del mundo, más letal, bueno, maravillosa para los que no tenían frente, que es la infantería española. A partir del gran capitán va a pasar algo increíble. Hasta ese momento, hasta que aparece este genio de la guerra, y en todo lo que había sido la Edad Media, la caballería tenía un papel absolutamente trascendental. Es el gran capitán, es Gonzalo Fernández de Córdoba, quien en las batallas sucesivas contra los franceses enseña los dientes de la infantería que acabarán siendo los que ganen las batallas, pues Piazza Ceriñola, etc. Claro. Yo creo, has hecho, porque a mí me ha hecho, ¿lo has puesto a pie por eso? Bueno, es un poco la idea de que... No, por esto, simplemente a ver, no deja de ser un vasallo de la reina y entonces aguantaba riendas. Lo que quiere decir es que hubo un rumor de que el gran capitán estuvo eternamente enamorado de Isabel, aunque él tuvo estaba casado, en Nápoles y en toda esa zona era... Pues él y Juan de Austria eran, pues, el primero y luego Juan de Austria posteriormente, eran los hombres no de moda, o sea, eran todo. ¿Por qué? Pues porque eran lo más espléndido que había en aquel momento y encima ganaban todas las batallas. Lo ganaban todo. Pero... si quieres, pasamos un protagonismo importante de la reina Isabel. Pues claro, no hay que reconocer... Este cuadro es recientísimo. A ver, para mí, yo imaginé el desembarco de Cristóbal Colón en la primera playa así. No me lo imagino de otra manera. Puede que fuera de otra manera, pero yo me lo imagino así, sin más. Bajando, arrastrando las barcas, el barco detrás, él agarrado a la proa de la barca, porque cuando llevas mucho tiempo en cubierta, cuando tocas tierra, tiendes a marearte y caerte. Pues claro, lleva meses en cubierta el barco, entonces él se agarra al barco por si acaso cae. Los demás arrastrando la barca. Y también, una vez más, este es el atuendo real de cómo iban vestidos en aquella época los marineros y la bandera o el estandarte con el que desembarcaron, que era la bandera, ¿cómo se llama? de Castilla. La Castilla. Entonces, y este pues es el momento que yo así me lo imagino, lo que podía ser el desembarco. Se ha pintado muchas veces de frente, y yo esta vez lo quiero pintar de lado, quizás porque se vea más la sensación del mar o las olas al romper. Yo creo que... A mí si se fijan, es un Colón fuerte, es un marinero, no es... Se le ha pintado en muchas ocasiones y en el desembarco, pues nada, que parecía que iba de boda. No, es un marinero que acaba de bajar de una travesía. Esto sería la isla de Guananí, ahora El Salvador, y su amigo del alma, Arturo Pérez Reverte, bautizó este cuadro de una manera.
la primera playa. La primera playa, lo llamó él. Y me parece que es la primera playa de un nuevo mundo. Y la verdad es que ha estado a punto de ser la portada de mi nuevo libro. Pero no lo es porque he elegido otro. Yo tengo un chollo. Aquí hay 2 cuadros que no hemos traído, pero que están de portada en mis libros. Uno es el de Cabeza de Vaca y el otro es Tierra Vieja. Este no me lo he hecho porque estaba liado con lo de Covadonga y me hubiera matado, pero he cogido un cuadro no muy diferente que tiene lo mismo. ¿Se fijan ustedes en una cosa? ¿Qué estaría pensando toda esa gente al llegar ahí? Porque, primero, no sabían dónde estaban. En segundo lugar, sabían, eso sí, tendrían la intuición de que estaban haciendo algo absolutamente gigantesco. Yo creo que la cara de Colón refleja eso. ¿No te fijas? Es algo como de he conseguido algo verdaderamente importante. Pues espérate, porque ahora viene otro momento importante. Este es un momento importante. Se titula La llegada. Y este es el momento que he reconstruido de la entrada de Cortés en Tenochtitlán. En teoría, todo lo que sale aquí sale muy documentado. Lo único que ha habido un poco de discusiones con la ventana que pinté. Sí, ha habido bastante discusión en las redes porque parece ser que en esos poblados no habían ventanas. Pero me da igual, me tomé una licencia porque me quedaba mucha pared y entonces dije, pues abro una ventana y pongo un tío mirando y así no me queda tanta mancha blanca. Es una licencia artística, yo qué sé. Oye, pero por lo demás sí que es cierto que yo mismo me sorprendí cuando me encargaron este cuadro que está en México. Este cuadro está en el estado de Guanajuato. Y me encargaron este cuadro, claro, yo tuve que documentarme. Entonces yo no me imaginaba este aspecto. Yo tenía la imagen clásica de la Borgoñota, casi de la época de Felipe II, cuando en realidad estamos hablando del final de la Reconquista. Prácticamente habíamos tomado Granada hacía poquísimo. No hace nada. Entonces, claro, era un post-medieval donde realmente vemos aquí un arcabuz, por decir que no era arcabuz, se llamaban escopetas. Una escopeta. Era una escopeta que tiraba ruido, hacía ruido y poco más, pero lo que es importante es que dentro de la expedición de Cortés había un montante. Un montante es el señor que está a la derecha, con esa espada tan larga. Por esto lo he puesto entrando al lado de Cortés, porque estos son los que abrían el camino si venía mucho tumulto. Entonces, y luego la sensación de la gente mirando. Claro, se encontraban con unos señores a caballo armados con armaduras y el pueblo intentando tocar, ¿qué es esto? Pues así yo me imaginé, y después de leer y documentarme, lo que podía haber sido lo que es el primer momento de la entrada de Cortés en Tenochtitlán. El cuadro es una auténtica recreación histórica que está en cada figura, que es una de las características de la pintura de Augusto. Hay un cuadro casi en cada figura. Fíjense en lo que son los mexicas. Verán un personaje que siempre nos ha impactado a todos. Verán que a la izquierda, bueno, a mi derecha, a su izquierda, allí, en la esquina, hay un noble azteca que fíjense qué está haciendo. Se lleva la mano a la boca y está mirando asombrado. No se puede creer lo que está viendo. También hay otros guerreros aztecas que ven ahí, pero miren detrás de uno que hay una mujer india con un niño. Vean lo que lleva al cuello, es una esclava. ¿Lo ven? Sí, además las esclavas suelen llevar argolla de madera, había esclavitud, pero formaban parte de la familia, por esto está con un niño que probablemente estaba amamantando de algún noble. Si entran a lo que es ya la parte lateral, verán que hay un indígena que precede a la comitiva. Sí. Es un tlaxalteca. Sí. Es más, es el príncipe de Tlaxcala, que se había enfrentado duramente a los españoles, pero luego se alía con ellos y es el que entra. Ni Augusto ni yo creo que podremos pronunciar su nombre, porque es uno de estos nombres mexicanos que son casi para un tal. Pero él es el príncipe, que va adelante orgullosamente y que eso les estaría remordiendo los hígados a los mexicas porque estaban en durísima guerra. Y es la clave, esa alianza que Cortés, que tienen justo detrás,
Y bueno, trasaltecas ven que hay uno, hay otro que está a la izquierda. Está mezclado, sí. Porque Cortés lo que hace es una alianza de todas las tribus que están contra la dominación del terrorífico imperio mexica, y es con lo que logra la victoria sobre lo que era el imperio más poderoso y más terrible. Y personajes. A ver, ¿quién sería Alvarado? El de la izquierda, el de este lado. El de este el lado, más rubito. El más rubito, porque Alvarado al principio lo confundieron con el jefe. Creían que el jefe era él porque era rubio, con ojos claros, y le llaman Tonatiuh, hijo del sol. Luego se dieron cuenta que no, que el jefe era el otro, Cortés. Pero está ahí. ¿Qué pendón llevan? Pues es el de Cortés. El propio de Hernán Cortés, y por eso te lo pregunto. Está documentado de esta manera y al lado la acompaña claro. ¿Cómo se llama? ¿Quién Marina. es una figura esencial de todo eso? Marina, la Malinche. Cortés era un hombre... Les voy a contar algo que se sabe muy poco. Cortés no había combatido nunca hasta que tenía 35 años. Bueno, había tenido muchos líos de espada, pero por cosas de faldas. Es verdad, era famoso por eso. Era el hombre más rico de Cuba, era un negociante extraordinario, era un hombre inteligentísimo. Cuando él se embarca a esta aventura, solo ha hecho una cabalgada de 3 al cuarto por la Española. Ese hombre que va a ser el genio militar y estratégico de la historia mundial, ese hombre hasta esos 35 años no había combatido. Y sin embargo, va a tener en diplomacia una astucia increíble, pero en batalla lo mismo. Él fue el que cambió el signo de Notumba, atacando él al frente de los 20 caballos que le quedaban después de la Noche Triste. Se va a definir como un estratega militar de primera categoría. Era un genio desconocido. Cuando él embarcó de La Habana, salió de Cuba, nadie podía pensar que aquel gran comerciante y aquel hombre, bueno, era el más rico entonces de Cuba, se iba a convertir en el que iba a conquistar el imperio más potente y terrorífico de toda Mesoamérica. Y Malinche tuvo mucho que ver. Él, cuando llega allí, lo primero que busca son intérpretes, lenguas, y encuentra 2 posibles. Un barco de Nicuesa, de la expedición de Nicuesa y de Ojeda, había naufragado y había llegado a territorio maya, donde habían sido hechos prisioneros y prácticamente masacrados los 20 supervivientes españoles. Quedaron 2. Uno que se llamaba Gonzalo Guerrero, que acaba convirtiéndose en un jefe maya, y que cuando llegan los hombres de Cortés le dicen que se unan a él, y dicen, ¿cómo voy a unir si tengo la cara labrada, estos hijos míos, mirad qué bonitos son? Acabó combatiendo contra los españoles y muriendo tiempo después. El otro es un señor que ha sido fraile, Jerónimo de Aguilar, que sabe hablar maya y español, y es el primero que se lleva. Pero cuando llega a territorio mexica, los aztecas y esas tribus no saben maya, saben azteca. Y entonces aparece Malinche, que era una maya que habían entregado como esclava a los aztecas y que pasa a ser, se la entregan como regalo a Cortés. ¿Y qué sabe ella? Del maya, si tiene que pasar por territorio maya, el Jerónimo Aguilar se lo dice a Malinche, que lo sabe, que sabe en actual, por tanto ya tiene una persona que le puede contar todo lo que están diciendo trasaltecas, mexicas, mayas, y se va a convertir en la clave porque le va a decir qué está pasando allí. Y va a ser su más importante consejera y lo que sería la mejor espía del mundo. Esa es Malinche. Como anécdota del cuadro puedo contar, antes de la pandemia, este cuadro, Spielberg o no sé si está terminando de rodar la vida de Cortés. O sea, y cuando vieron el cuadro se pusieron en contacto conmigo porque, claro, ellos te habían hecho un atrezo pues, muy posterior, de la época de Felipe II, para que yo les pasase mi documentación o mi asesor para rehacer todo el atrezo de la película. O sea, esto como documento
ahí está. Y otra cosa, se han fijado que hay otro personaje que no es humano, pero que es esencial en la conquista. Sí. El perro, el alano. Es tan esencial que todos los perros, decía Colón que en la batalla de la Vega Real había valido cada uno por no sé cuántos soldados de a pie, y que lo prefería incluso a un caballo. ¿Por qué? Porque les tenían pánico. Tengan por cuenta que no tenían protecciones delante de estos perros de presa. Fueron tan importantes que hasta tienen nombre propio. Conocemos algunos. El más conocido era el famoso perro de un capitán de Ponce de León llamado Arango, que se llamaba Becerrillo. Se había criado entre las vacas de las dehesas y cobraba sueldo por 2 ballesteros. Sí. A su dueño, que era Francisco Arango, le pagaban. Sostuvo también con el segundo de Ponce de León. Ese perro creaba terror tremendo, tiene toda una historia, se cuentan leyendas. Murió defendiendo, salvándole la vida a su amo, que lo habían cogido prisionero los caribes. Consiguió que lo soltaran, pero luego, cuando se embarcaron, le metieron una flecha envenenada y ahí murió. Los soldados españoles lo enterraron y dijeron que no había muerto para seguir sembrando. Ese Becerrillo tuvo un hijo, fíjense hasta qué punto. El hijo se llamó Leoncico. Se lo vendió Arango a un tal Vasco Núñez de Balboa, que, como saben, fue el descubridor del Pacífico. Y pásmense, las crónicas dicen que cuando Vasco Núñez de Balboa llega al Pacífico, está arriba, lo ve desde arriba primero, desde una montaña, donde llega junto con su segundo, Pizarro, se lo contaba el otro día. Pizarro era el segundo de Vasco Núñez de Balboa. Había sido también segundo de Ojeda. Y cuando bajan para tomar posesión del mar, que lo hacen con toda parafernalia, entra primero Vasco, su perro, el fraile y Pizarro. Porque Leoncico podemos saber quién fue el primer perro que pisó el Pacífico. Hasta tal punto tenían importancia. Y ahora nos cuentas de verdad en lo de los tercios si va a haber perro o no. Ahora lo que vamos a pasar es a un momento muy importante. Este cuadro, que es la fotografía, la instantánea. Necesitamos una prueba de que nosotros dimos la vuelta al mundo, no los portugueses, por mucho que dijeran. Y entonces no teníamos la fotografía, había que pintar el momento. Este momento es el momento en que deciden continuar la expedición nuestro amigo Juan Sebastián Elcano, y es justo ese momento, esa instantánea. Ya nosotros, de aquí al resto de la vuelta al mundo, lo hicimos nosotros, los españoles. Este cuadro está en el Museo Naval y se titula Fuimos los primeros. Para hacer este cuadro lo pasé bastante mal, porque me embarqué en este cascarón durante varios días a ver cómo pintaba yo la escena. Entonces, claro, 2 días ahí navegando en un cascarón de estos hasta que encontré la secuencia. ¿En cuál estuviste? En la nao Victoria. En la nao Victoria, la que está, se hizo aquella reproducción. Sí, la reproducción. ¿Y qué se siente allí dentro? Pues un mareo constante, estás mareado. ¿Cómo es posible que te atravesaran el Pacífico? Es ya solo 2 días, es una pesadilla, pues imagínese, pues meses. Entonces, pero para poder pintar el cuadro había que ver, sentir, buscar el encuadre. Y entonces, después de varios días allá, me di que este era el momento bonito, este era el ángulo bonito del cuadro, con el mástil, esa escalera, ahí arriba, el capitán, el indígena, que el indígena realmente se incorporaron en ese momento algunos indígenas, y para demostrar que no eran esclavos, eran hombres libres, les he puesto con una gavia, con un puñal en la cintura. Entonces, de hecho, llegaron a España, alguno de ellos sobrevivió y se quedaron en España. Pues este es el momento, la instantánea que había que pintar en los 500 años y que está en el Museo Naval. Fíjense una cosa, están despidiéndose de otro barco. Sí. Porque efectivamente llega un momento que quedan 3 a la muerte de Magallanes. Uno está tal que lo abandonan, hay tripulación para 2. Uno de ellos deciden, Elcano y el otro capitán,
que van a hacer dos cosas. El Cano va a tirar por aguas portuguesas para darle la vuelta al mundo y volver aquí. Mientras que el otro, Gómez de Espinosa, es un burgalés, y siempre tengo un problema pero con el nombre. Lo que intenta es volver a donde habían salido, volver a América. Y lo intenta. Efectivamente, el barco de Elcano va costeando, va por tierras portuguesas, hurtándose, ya saben lo que le pasa, llegando a Cabo Verde, tienen que bajar a comer algo y le cogen prisionera a la mitad de la tripulación. Él sigue zumbando para España y logra llegar con 17, dejándose atrás esos que quedaron prisioneros. Pero el otro barco, ¿qué fue de él? Pues el otro barco intenta una y otra vez volver a donde había salido y le es absolutamente imposible. Ahí empezó un drama porque se había llegado al Moluco, a las especies, pero no se podía volver porque los vientos lo echaban continuamente para atrás. De hecho, el capitán del segundo barco acaba teniéndose que entregar a los portugueses y es hecho prisionero y las va a pasar muy mal, volverán algunos supervivientes, hasta que este viaje va a tener un final feliz. Elcano se embarcó en un segundo viaje donde no era capitán general, pero acabó siendo capitán general porque murió Loaiza, que iba ya a conquistar el Pacífico. Muere también Elcano en alta mar y hay un joven que luego sería fraile, pero entonces solo era un joven marino, llamado Andrés de Urdaneta, que firma el testamento del Cano y es el que luego va a lograr la ruta que, partiendo de Filipinas, en vez de intentar tirar, digamos, por derecho para volver a América, sube hacia arriba, coge los vientos favorables y acaba en Acapulco. Y ahí va a inaugurar la ruta comercial más importante de todo el mundo, la que va a enlazar Asia con América, el famoso Galeón de Malina y todo eso. Pero ya les digo, ese otro barco también estuvo allí aquel día y ese barco es el que intentó volver a América y no lo consiguió. Antes llegaría Elcano y llegaría a Sevilla y diría, ¿a dónde vienes? Y dice, de darle la vuelta al mundo. Bueno, aquí la imagen está un poco achatada, pero se puede ver bien. Esto es, para mí, uno de los momentos importantes de la historia militar española. Es la batalla de Pavía. Aquí es el momento en que nos pasamos por la piedra la caballería francesa. O sea, la potencia más que podía haber en ese momento, que era la caballería pesada francesa. Nosotros, con esas escopetas, con esos mosquetones arcaicos prácticamente, los borramos del mapa. Ese es el momento donde nosotros nos hicimos hegemonía ya militar, la batalla de Pavía. Esto es un antes y un después en nuestra historia. Y este es el momento justo en que la caballería francesa carga y todos los mosqueteros y todos los arcabuceros los borran del mapa. Ahí fue donde ganamos la batalla. Evidentemente, ahí la época de Carlos V, está la bandera, es el momento que ya empezamos nuestra hegemonía militar en todo el mundo prácticamente. Ahora, ¿cómo aguantaba un tío a pie? Porque ¿a cuánto podían disparar? A ver, me dijeron que la descarga no era más de 50 metros. O sea, estamos hablando... ¿Cuánto tarda un caballo en por llegarte eso, en 50 metros? Estamos hablando de que hablamos de una caballería pesada, con armaduras muy duras, con lanzas y tal, y esperando a que llegara a una distancia determinada para soltar la descarga. Pero claro, esa descarga fue brutal, el ruido, el sedocedor, el humo, la caballería se vino abajo, los primeros caballos cayeron. Claro, estamos hablando de unas bolas así de gordas, a una distancia poco, pues bueno, agujereaban armaduras, agujereaban todo. Claro, ese momento cuando se descubrió realmente que el arcabuz, o lo que podía ser el futuro arcabuz, era un arma terrible. Y nosotros en ese momento éramos los pioneros en este tema, aparte de las picas y todo lo demás. Por lo cual había que pintar este momento histórico, que es de la batalla de Pavía. También lo que era la vestimenta de aquella época era bastante romántica, eran muy coloridos los uniformes, había mucho Lancasete, había mucha influencia italiana, mucha influencia alemana, por eso esta vestimenta, estas plumas, pero realmente iban vestidos así. O sea, está documentadísimo por David Nievas, que me documentó muchísimo sobre de su aspecto, o sea, realmente era ese el aspecto.
vamos, de camuflaje. Sí. Y si te parece bien, pasamos a lo que son los tercios propiamente dicho, ya en el momento que nosotros ya éramos pues lo que éramos. Estamos hablando de Felipe II, donde realmente éramos los amos del mundo, lo teníamos todo. Este es un momento importante, este es un cuadro que me gustó pintar en su momento porque representa mucho este cuadro. Este cuadro es el milagro de Empel. Aquí fue donde nosotros estuvimos sitiados por los holandeses en la isla de Empel, rodeados de agua, cuando realmente nos dábamos por perdidos. Entonces, cavando trincheras para evitar los bombardeos entre el frío y el barro, encontraron una tabla de una virgen. Entonces, parecía que se animó la gente, llevaron la tabla en procesión hasta una pequeña capilla que había en la iglesia, una pequeña capilla que había en la isla, y al día siguiente, por arte de magia o por las circunstancias que fueran, se heló el agua. Y entonces los españoles atacaron a las naves por tierra, por el hielo, y ganamos la batalla, que fue cuando dijeron que Dios era español. Y entonces, claro, este es el momento en que están haciendo esa procesión que ya se dan por perdidos, el frío, la lluvia, la miseria, rodeados. Y este era el momento que yo quería pintar antes de lo que luego aconteció. Desde entonces, la Virgen es la patrona, la Inmaculada es la patrona de la infantería española. Fue ese milagro fue lo que creó la fiel infantería, la Virgen. Y si te parece, ya después de los momentos buenos, de los buenos tiempos, llegan los malos tiempos. Entonces aquí, pues, se puede decir que fue una derrota, la primera derrota o más dura de nuestros tercios. Una derrota, pero que tampoco fue derrota, porque en el fondo no nos rendimos. O sea, estuvimos aguantando hasta el final, saquetear a los italianos por un lado, por otro lado también, nos quedamos rodeados solos y el tercio que quedaba, que era la batalla de Recuera, no se quería rendir y al final dijeron, oye, pues no os rindáis, pues podéis marcharos con las armas y nos fuimos con las armas porque no había manera de que acabaran con nosotros. Sí, eso. Siempre se ha pensado que de Recuera no queda nadie. La famosa historia, contar los muertos de Condé. No es cierto, lo estaba diciendo Augusto. Este último cuadro sufría una y otra carga de caballería francesa y lo único que lograba la caballería francesa, hombre, sí, le quitaba, pero era perder continuamente cuando la batalla ya estaba acabada y simplemente... Había una cuestión que se ha dicho muchas veces y es que los tercios no tenían protocolo de rendición. No existía. O sea, como no habían perdido nunca, no había un protocolo de cómo rendirse. Y aunque el cardenal Infante, que mandaba aquel día las tropas, había rendido, digamos, había reconocido la derrota, el tercio, este cuadro del tercio, no sabía cómo hacerlo. Bueno, tampoco a lo mejor le daba la gana. Bueno, tampoco hemos cambiado mucho. La idea de rendirse es que no entraba en su cabeza. De hecho, a los españoles nos cuesta mucho rendirnos, y seguimos igual, no hemos cambiado en 1000 años, pero en aquel momento todavía era más difícil, ¿cómo que rendirse? O sea, aquí morimos o aquí no se rinde nadie. Pero claro, en ese momento sabían los franceses que estaban llegando refuerzos de lejos españoles y su tema era, oye, marcharos de aquí como sea. Y por eso nos dejaron marchar con banderas, con armas, tranquilamente. O sea, que no fue una rendición. O sea, nos fuimos, simplemente nos fuimos, ya está. Oye, pues está, aquí os quedáis, nosotros nos vamos y... Como ven, hay un perro. Fundamental. ¿Lo ven? Ahí tienen el perro. Es un perro de la discordia. Bueno, es que... A ver, cuéntanos. Es que ahora estamos a raíz de este cuadro, ahora estamos haciendo lo que es la estatua de los tercios. Algunos sabréis que ya hemos hecho, son 4 figuras que van a ir a la Castellana, el monumento de los tercios, están sacados de este cuadro y entre las 4 figuras hay una quinta, que es el perro. O sea, hemos querido que la estatua, yo me empeñé en que fuera también un perro. Ha habido una polémica, que por qué ponemos perro, por qué no ponemos perro, que sí, que es que no. Dije, oye, porque yo quiero, ya está, toma por saco, quiero un perro dentro, y me parece un elemento importante en nuestros ejércitos, porque los perros siempre nos han acompañado a todos sitios.
Yo hice la mili y había perrillos en mi cuartel, en todos los sitios, en las marchas, en las maniobras, en las guerras. Y en aquella época los perros no solo vigilaban los campamentos y gruñían cuando podían oír ruido, sino también ayudaban a cazar, a vivir sobre el terreno, por lo cual era un elemento importante de nuestros ejércitos. Y yo me pelearé con quien sea, pero yo estoy seguro que el perro estará en la estatua de la Castellana. Eso seguro, seguro, seguro. Asistí a un duro debate donde estaban Arturo Pérez Reverte, que decía, perro hay, pero ¿cómo va un perro? Con gente de muy alto rango militar. Y alguien me dijo, bueno, ¿y tú qué pareces más sensato? Y yo dije, yo siempre he sido de perro de toda la vida de Dios. Con lo cual, tú también. Habrá perro, porque además, luego hay un elemento, dice Augusto, que es que además como que armoniza la estatua, ¿no? Equilibra la estatua. Pero es el símbolo de la lealtad. Es la lealtad, lo es todo. En cualquier caso, la razón... Y que queda bonito. Sí, la razón de fondo ha sido porque, dijo Augusto, porque yo quiero que haga un perro, y se acabó. Entonces, cuando vean la estatua de los tercios, que ya está... Sí, en un principio tenemos la primera hecha, Salvador Amaya ha hecho la primera, que es la del capitán, le quedan las 3, ya está con la segunda, y yo creo que en un año ya la tenemos puesta en la Castellana. Estará delante del CSD, al lado del monumento de Isabel la Católica, ahí en medio de la Castellana. Yo me gustaría que fuera un monumento que una vez se haga, pues sea el sitio donde se celebren las victorias de la selección, por poner un ejemplo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, y aquí un salto en el tiempo. Aquí nos vamos a lo que se llama la ayuda española a los americanos. O sea, prácticamente muy poca gente lo sabe, o lo sabía, ahora ya lo saben. Había que pintar, se puso de moda Gálvez, lo sacamos Gálvez en todos los medios para darlo a conocer, porque venía el momento de decir, oye, los americanos nos deben mucho más de lo que nosotros debemos a ellos, que no les debemos nada. Pero básicamente nos deben el haber ayudado en la Revolución Americana todo el sur de Estados Unidos. Este cuadro es uno de los 2 que pinté de Gálvez. Este es el momento en que Gálvez, acompañado de algunos colonos americanos, de negros libres, porque los españoles iban acompañados no tenían esclavos, eran negros libres, y de indígenas de la zona, atravesaron el Mississippi en condiciones deplorables para atacar por detrás a los ingleses. Lo que no se imaginaban los ingleses, los españoles íbamos a dar la vuelta por detrás. Claro, nadie se le pasa por la cabeza. ¿Cómo van a pasar por el medio del Mississippi un grupo de gente? Ni siquiera se pensaban en vigilar esa zona. Pero claro, lo que no haga un español, y claro, con un par, pues atravesamos todo el Mississippi, pasamos todo aquello, dimos la vuelta y tomamos Baton Rouge. Baton Rouge. Sí. La historia de Gálvez así empieza ya a ser reconocida. Había un elemento. La corona española desde el primer momento apoyó a las colonias americanas, pero tampoco lo querían decir mucho, porque decían, no sea que las nuestras cojan el mismo ejemplo y se subleven contra la metrópoli. Pero el apoyo que se hace es, desde el primer momento, esencial. O sea, por allí, ahora era Lafayette quien teóricamente, si no hubiera sido por el apoyo español, los hubieran pasado muy mal. Tanto porque este ataque de Gálvez, la primera la toma de Pensacola y luego la toma de Baton Rouge, o al revés, lo que logra es que de pronto se vean atacados por el sur, y cuando los ejércitos del general inglés tenían acorralado a Washington, pero absolutamente acorralado, esto hizo, pero ¿qué demonios está pasando? Que tuvieran que hacer bajar inmediatamente un montón de tropas que le permitieron una cierta reacción a Washington. Pero hay un segundo elemento todavía más desconocido, y es que un almirante español, Córdoba, logra una de las victorias menos sangrientas pero más letales. Un convoy enorme de más de 50 barcos que sale de Inglaterra es asaltado por la flota española, que coge todos los barcos que llevan todo tipo de municiones, bastimentos, soldados, cogen miles de prisioneros, miles de mosquetes, centenares de miles de munición, dejan al ejército inglés
sin abastecimiento. Y eso es absolutamente decisivo para... Y bueno, además, se trajeron los barcos a Cádiz. Creo que fueron 50 y tantos barcos lo que se capturan, con lo cual el ejército inglés se encuentra en Norteamérica sin suministros y sin refuerzos. Hoy Gálvez es el único que tiene un cuadro en el Capitolio como uno de los padres. Hay que agradecérselo a Clinton. Sí. Y hablando de barcos, nos pasamos al glorioso. Este cuadro me lo encargaron hace 10 años, lo inauguró el rey en el Museo Naval. Es, como diría yo, la Numancia, el Sagunto del mar. Es cuando lo que nos gusta a los españoles hacer, que es defendernos y que no nos toquen, que no nos conquisten. Es un barco rodeado de enemigos que no se quiere rendir, ha perdido ya todas las velas, los mástiles, siguen combatiendo y hasta que nos quedamos sin pólvora. O sea, pero es que lo bueno de este barco es que no solo al final hacemos esta defensa del barco, sino que nosotros destruimos, ¿qué fueron? ¿8 barcos? Es un barco que traía oro de América, y en la travesía le interceptaron varios barcos ingleses, los destruimos, dejamos el oro, volvimos, nos volvieron a atacar, destruimos unos cuantos barcos más y ya nos rodearon y el barco aguantó hasta que se quedó sin pólvora. Prácticamente la única forma de tomar el barco era al abordaje. Los ingleses no querían abordar el barco, sabían que iba a costar bajas, pero al final llegaron a una pequeña negociación, nos rendimos con honores, pero el barco que fue capturado jamás fue navegado por ningún inglés, nunca llegó al puerto, se hundió por el camino de lo mal que estaba. Por lo cual es otra demostración de poderío, no solo en tierra, sino en el mar, de cómo un barco rodeado de enemigos sigue combatiendo en cubierta con mosquetes, con cañones, hasta que no tiene pólvora, hasta que están todos destrozados. Bueno, claro, ahora los buenos son los piratas y parece que eran los que ganaban. Es una de las patrañas más tremendas que ha hecho el cine. Primero, los piratas eran una banda de asesinos que atacaban poblaciones en paz y además muchas veces sin defensa y de civiles. La verdad es que les dimos para el pelo en muchísimas ocasiones y les pongo un ejemplo. El gran héroe de la piratería es Drake. Bueno, a Drake lo derrotamos una y otra vez. Alguna vez venció. La famosa historia del Invencible, desde luego, nos hizo mucha pupa, pero la contraarmada, por ejemplo, que ellos lanzan inmediatamente contra nosotros, tienen muchas más pérdidas los ingleses que habían tenido los españoles en la Gran Armada. De hecho, el propio hermano de Drake muere en el asalto de La Coruña. ¿Se acuerdan la historia de María Pita? Uno de los muertos, el alférez que hay, es un hermano de Drake. Sus intentos de ataque son repelidos en la mayoría de los casos por las tropas españolas y la contraarmada vuelve con unas pérdidas tremendas. Drake había logrado toda su fama con un ataque pirata que logró que un barco, porque el resto fue destrozado por las tropas españolas, un barco, el Golden Gate, llegara a América, llegara a Inglaterra. Y con lo que llevaba, eso sí, se forraron, solo con ese barco. No se habló de los que habían acabado en el fondo del mar. Y la última singladura de Drake es verdaderamente atroz, porque hacen una gran expedición contra todo lo que es América, con toda la florinata de la piratería. El maestro de Drake, que era Hopkins, todos los capitanes ingleses de máximo nivel, y se lanzan a lo que iba a ser una expedición de rapiña brutal, como habían hecho alguna con Portobelo o Nombre de Dios cuando estaban prácticamente indefensas. Llegan, pero ya funcionaba muy bien algo que es muy importante, el espionaje. Y Felipe II era el maestro. Ya sabía que estaban saliendo porque estaban haciendo muchos acopios y vienen para acá.
El primer ataque de Drake se salda con una retirada, más muertos que todas las cosas, y la pérdida de un barco en las Canarias. Lo ponen en fuga. Llega a América y entonces un primer ataque no sale nada bien porque intentan un ataque a Puerto Rico, a lo que es el Fuerte del Morro. Dice la leyenda o la historia que pusieron los barcos anclados, pero las anclas garrearon con el viento y un artillero español, desde lo que es el Castillo del Morro, logró meter una bala por donde había una luz. La luz que era el puesto del puente donde estaban todos los capitanes ingleses reunidos. Metió la bala por ahí y ahí, desde luego, ya Hopkins muere. No sé si ahí o al día siguiente o de qué. Yo te cuento, porque ya tengo que pintar el cuadro para Puerto Rico, sí, y estoy muy documentado. A ver. La jugada fue que los ingleses, que son muy listos, por la noche decidieron desembarcar, hacer un desembarco en Puerto Rico. Claro, habían 4 barcos españoles defendiendo lo que era la bahía, que es lo que tengo que pintar en ese momento, sí, de noche. Entonces, claro, van los barcos ingleses con la chalupa y no tienen nada mejor que hacer que incendiar uno de nuestros barcos. Claro, eso fue una antorcha enorme, por lo cual se iluminó toda la bahía y entonces todas las barcas de desembarco estaban allá, fueron achicharradas por los 2 barcos, los 3 barcos españoles que quedaban, que esto es lo que tengo que pintar yo. Y desde el Morro también, todo, bájate un velero, todo iluminando la bahía, pues los tíos que querían hacer la sorpresa. O sea, que no era de la leyenda. No. Sino que ellos querían hacer un desembarco para tomar Puerto Rico, pero no por el mar, sino por tierra. O sea, era un desembarco, habían cientos de botes, así en silencio, sin hacer ruido, pim, pam, pum, pero algún listo pues dijo, oye, voy a quemar este barco. Y va a quemar en nuestro barco. Entonces se iluminó toda la bahía y les dimos hasta el pulpo. Ahí es cuando ya Drake se fue abajo. Ya se vino abajo. Creo que no llegó a Inglaterra. Murió por la travesía a la vuelta. No, él intenta, después de eso, han perdido muchos capitanes. Mucho. Intentan un ataque a Cartagena de Indias. Sí, exacto. Pero ya Cartagena estaba ya muy fortificada y vuelven a perder barcos. Y finalmente llegan al sitio donde Drake había conseguido más botín, que era Puerto Velo y Nombre de Dios, en el actual Panamá. Pero ya estaba fortificado y ahí están ya muy destrozados. Según los españoles, también se lo cargaron. Parece que lo real es que murió de disentería y lo lanzaron en la bahía de Portobelo, justo enfrente del fuerte de San Fernandito. Lo tiraron allí al mar. He seguido esto que les cuento, lo seguí en una de las expediciones con Miguel. Y hay un poema que no se recuerda en España, pero que fue muy famoso en sus tiempos, a la muerte de Drake, que hizo Lope de Vega. Se llamó La Dragontea. Y dice algo así, perdonen que no es exacto, pero roerán tus huesos los peces mudos, hijo de puta. Lope de Vega. Pues es curioso que no hayamos sabido reflejar la derrota de Drake. Parece como si fuera el que nos ganara. Ahora la pintaremos. Bueno, me encanta. Ya eso nos vamos. A ver, he pintado bastantes cuadros de la Guerra de Independencia, pero por poner uno quería poner una gran victoria. Yo creo que de todas las victorias contra los franceses, esta es la de San Marcial. San Marcial, ahí les dimos la del pulpo, no, la siguiente. O sea, no os podéis imaginar. O sea, este es el momento en que ya los franceses ya están de caída libre y entonces ya junto con varias unidades de diferentes partes de España se juntaron y ganaron la última batalla de los franceses, que ya después de esto ya no les quedaba ganas de nada más. Y esta es la batalla de San Marcial. Todo el monte de San Marcial fue una batalla entre árboles y arbustos corriendo, y ya al final ya fueron a parar al río y lo que quedó del ejército francés ya ni volvió. Y esta es una de las batallas, yo creo, que a recordar. Tiene un elemento que a mí me emociona. Y cada año se celebra, aparte, cada año se celebra la batalla de San Marcial. Tiene un elemento que se fijan que a mí me emociona particularmente. Miren abajo, el niño tambor muerto. Sí, es que este era un elemento importante, porque los
tambores, los pífanos, los que eran niños, no eran adultos, puede que fuese algún adulto, pero eran niños. A la guerra iban niños, o sea, en aquella época. Entonces yo quería poner esa imagen de los soldados, que no son todos hombres, también niños, ese niño del tambor, pues no una muerte desagradable, una muerte casi hasta dulce, medio dormido, pero no deja de ser una baja más. O sea, que a la guerra iban hombres y mujeres y niños. Y esta es una de las escenas que quería reflejar en este cuadro. Y ahora si quieres saber qué nos pasamos, a ver qué hemos puesto. A ver, ¿para qué? A ver. No. ¿No? No va. Siguiente. A ver. Ah. Bueno, No podían faltar los carlistas. Esto es lo mío. Esto es lo mío, así de claro. O sea, este es el tigre del maestrazgo. Este es Cabrera. Este es lo más. Entonces claro, yo soy carlista, soy tradicionalista. Lo mío viene de familia, de hace muchas generaciones. Entonces, claro, este es un cuadro que a mí me gusta mucho porque es el tigre del maestrazgo, Cabrera, cuando toma Morella y entonces entran con las tropas. Los lanceros que hay detrás son los lanceros de Tortosa. Está también los miñones, están en varias unidades. Me gusta, he pintado mucho las guerras carlistas, no deja de ser un siglo prácticamente de guerras civiles, el siglo XIX entero. El siglo XIX fueron 3 guerras muy crueles, muy sanguinarias. Yo creo que de todas las guerras civiles, la más cruel del mundo, por decir una manera, fue la primera guerra carlista. No habían prisioneros, ahí se mataba todo el mundo. O sea, y ni siquiera con balas, se mataban con piedras, para ahorrarse pólvora. Pero un personaje que es casi leyenda, es Cabrera. Estuvo en la primera guerra carlista, fue el último en rendirse, estuvo en la segunda guerra carlista, también fue el último en rendirse. Fue a Inglaterra, se casó con una lady, se hizo lord, y cuando vino la tercera guerra carlista, que ya debía tener como 60 años, le llamó a don Carlos y dijo, bueno, ¿te vienes a la tercera guerra? Y él dijo, hombre, ya soy mayor. Y entonces, desde entonces, Cabrera es un traidor. O sea, es así. Lo consideramos un traidor porque nos apuntó a la tercera. El pobre era un lord en Inglaterra, ya era mayor, y entonces dijo, señores, señoría, no tengo ganas. Pero que como militar era un tío muy, muy duro. La verdad es que fue un gran general y es un tema bonito que a mí me gusta mucho por el tema de las boinas, los coloridos, los uniformes. Estéticamente es muy bonito.